Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo en el canal del Ingenio en un programa más de esta gustada serie. Claro que sí. ¿Cuál debe? Recuerden darle like, recuerden suscribirse al canal y hoy tenemos un invitado que es muy conocido ya aquí en el programa porque ha sido muy gentil en acompañarnos varias veces y hoy tenemos un tema que él maneja bastante, tiene bastante conocimiento al respecto y es un tema que a mí me interesa sobremanera presentarlo porque yo considero que muchos de nuestros jóvenes ignoran los sucesos históricos de manera reciente, o sea, no tan añejos pues, ¿no? Y que han sido luchas sociales que se dieron, matanzas que hubo, desapariciones, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que nos fueron llevando esas luchas hasta llegar a un estado en el que estamos en la actualidad, que gozamos un poco de más libertades, de que en teoría la represión se ha ido poco a poco desapareciendo de nuestro país, pero que conllevó muchas luchas, muchos sacrificios y precisamente el pasado 10 de junio se conmemoraron 50 años, 50, ¿verdad, Iván? 50 años de la matanza. De la matanza del el Halconazo o el Jueves de Corpus, que Jueves se llama. de Corpus, así es. De 1971 en la Ciudad de México, ¿no? Y sobre ese tema es lo que queremos hablar, del Jueves de Corpus, y tenemos al diputado Iván Ayala, que ya lo conocen las personas que han seguido nuestro programa. Bueno, lo conocen por muchas otras facetas, pero también aquí en el programa, ¿no? Entonces, él es politécnico, él es egresado del Politécnico. Sí, claro que sí. Y un gran conocedor del tema. Y ojalá y les interese porque creo, más a los jóvenes, que es importante que conozcan pues todo este tipo de hechos, ¿no? Que no son tan lejanos y que marcaron de manera de manera indeleble, se puede decir, a nuestra sociedad mexicana. Entonces, Iván, muchas gracias, buenas noches. No, buenas noches, gracias por la invitación. Es muy importante lo que estás mencionando, Paco. Esto yo creo que se tiene que platicar, se tiene que decirse a las nuevas generaciones porque todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Sí. La justicia no ha llegado todavía a quienes perpetraron estos lamentables acontecimientos. Y mientras esas heridas sigan abiertas, pues vamos a tener una deuda histórica. Y como tú bien dices, pues los jóvenes, pues no, pues ya los que vivimos estos hechos, pues ya no somos tan jovencitos, estamos conmemorando 50 años. Sí. Los que nacieron en ese tiempo tampoco son jóvenes ya. Entonces sí, yo creo que es algo importante que tenemos que tratar de que la memoria histórica no se borre y que los gritos de libertad y justicia pues tampoco se acallen. La historia de México se ha venido construyendo de esa manera. Estamos construyendo todavía una democracia que no termina por madurar. Sí. Y todos estos acontecimientos han sido pilares fundamentales. Empezaremos con un poquito de contexto. Si tú, bueno, los que nos gusta la historia, sabemos que después de la revolución en los 20s, 30s, 40s, ocurrieron movimientos sociales, campesinos, estudiantiles. Y antes de entrarle al tema de los movimientos, me gustaría decir que el paranoico siempre se siente perseguido. Sí. Piensa que en la sombra producida por la tenue luz nocturna del árbol de la esquina lo espera su enemigo. Se espanta de su propia sombra, dice. Normalmente el enemigo del cual quiere huir es su propio pasado. Sí. Entonces vive siempre en el delirio, en
en la fantasía de que alguien lo viene persiguiendo. Tiene necesidad de tener un enemigo y si no lo tiene, lo crea. Entonces, ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque ahorita estábamos diciendo de los acontecimientos históricos que sucedieron, los movimientos, y pues vino la Guerra Cristera, Sí. vino la rebelión, primero la de la huertista, luego la escobarista, vino el régimen de Lázaro Cárdenas, luego dio un giro a la política del país. Y en todos estos regímenes, y sobre todo de Ávila Camacho para acá, los gobiernos estuvieron siempre al acecho de cualquier atisbo de ese enemigo que pudiera venir a subvertir el orden, hablar mal del gobierno, meterse con el presidente de la República y hasta con la Virgen de Guadalupe, para sofocar inmediatamente cualquier intento de disidencia. Esto aunado a que después de la Segunda Guerra Mundial, pues nuestros vecinos de acá del norte vivieron siempre pensando en el destino manifiesto, y también ellos alimentaban de alguna forma ese miedo al enemigo oculto, al que comunismo. Se llamaba comunismo, exactamente, ¿no? Todavía se llama, aunque el comunismo ya ni siquiera existe como pero ahí está todavía. Entonces, por eso hablaba yo de la paranoia, porque más o menos así fueron como se dieron las cosas. Luego, pues pasan los regímenes de Ruiz Cortines, López Mateos, y el día 1 de diciembre del 64 toma posesión, toma protesta como presidente de la República don Gustavo Díaz Ordaz. Lamentablemente, inmediatamente puso sus ojos y su atención sobre las dos instituciones más importantes educativas de aquel tiempo, el Politécnico y la universidad. Y a los estudiantes los veía como esos potenciales enemigos del régimen, ¿no? Oye, Iván, perdón que te interrumpa. Ya había habido represiones antes contra los ferrocarrileros, ¿verdad? Sí, para allá vamos. Ahorita Okay. vamos a tocar tantito eso para dar los antecedentes. Sí. Estamos dando el contexto de cómo eran los regímenes, pues, cómo se dieron. Entonces, te digo, con esa toma de protesta de Díaz Ordaz y con este tipo de comportamiento y ese tipo de ideas que él traía, pues muchos sospecharon que algo podía salir mal y muchas cosas salieron mal. Finalmente, casi durante todo su régimen, ser estudiante era ser enemigo del Estado mexicano. Hablar del 10 de junio del 71, pues es hablar de un movimiento social tan o igual de importante que el 68, pero antes de estos movimientos estudiantiles hubieron otros que también dieron pie, alimentaron, la semilla ahí germinó. Me quiero referir al movimiento del 56 del Politécnico. En 1956 en el Politécnico hubo un movimiento importante. Me voy un poquito atrás. El Politécnico nace en el régimen de Lázaro Cárdenas, como todos sabemos. En el régimen de Lázaro Cárdenas había una ebullición política en el país porque pues, había grupos que estaban pidiendo libertades, estaban pidiendo igualdad sobre todo. Y Lázaro Cárdenas entendió que una herramienta para llegar a la igualdad o abatir la desigualdad que había era la educación. Entonces le encarga al ingeniero Juan Diego Ortiz Paredes la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Nace el Politécnico para darle cabida a los hijos, darle educación, instrucción a los hijos de los trabajadores, los obreros, los campesinos. Entonces el Politécnico nace con una vocación proletaria 100%. Y la idea de la formación del Politécnico fue agrupar escuelas que andaban, ya existían, pero estaban dispersas, sin cohesión entre ellas. Estaba la Escuela de Artes y Oficios, que fue la ESIME, estaba la Escuela de los Maestros
técnicos de la construcción, que se transformó en la ESIA. Estaba la Escuela Federal de Hilados y Tejidos, la número 2, que se transformó en la ESID. Nace con 6 escuelas superiores, 4 vocacionales y 11 prevocacionales allá en la Ciudad de México. En provincia teníamos 16 prevos en todo. Y una escuela superior en Tierra Blanca, Veracruz. Así nace el Politécnico con ese espíritu. Y empieza a trabajar muy bien, mucho éxito, y sobre todo ofrece algo que la universidad no ofrecía en ese momento. ¿Cuál? Albergues, un internado. Así nace el Politécnico, porque como fue tanto el éxito y la demanda, muchos estudiantes de provincia nos fuimos allí, que fue el caso de nosotros. Nosotros nos fuimos de aquí a estudiar allá a la Ciudad de México. Claro, cuando llegamos nosotros ya no existían los albergues, ya había pasado. A eso me quiero referir con la huelga del 56. Entonces, el primero que atenta contra el Politécnico, por así decirlo, fue Ávila Camacho. En el 42, Ávila cambia la ley de la educación, le reduce el presupuesto al Politécnico, y quiso desaparecerlo, y le quiso quitar a la educación que se impartía ahí el carácter de profesional y de superior. Entonces querían sacar técnicos nada más. Viene la primera huelga del Politécnico, el 42, la FENET la encabeza, hubo represión también. ¿42 o 52? 42. Ok. El 42. Estamos Pues sí, es cierto, Ávila Camacho. Con Ávila Camacho. Sí, tiene razón. Okay. El 4 de marzo estalla la huelga, 4 de marzo del 42. El 6 de marzo tiene que ver mucho con lo que sucedió en el 71. Se convoca una marcha del casco de Santo Tomás al Zócalo de la Ciudad de México, la cual es reprimida en la calle de Madero, la que va y desemboca ahí al Zócalo. Intervinieron los bomberos en la represión, mataron a un estudiante que se llamaba Socorro Acosta a hachazos. Hubo 4 muertos más que fueron desaparecidos. Entonces esa fue la primera huelga. Resistieron, la FENET encabezó la huelga. La FENET era la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que cuando nació, junto con el Politécnico, fue muy combativa. Después, los regímenes dictatoriales y represivos la cooptaron y fue refugio de los porros. Sí, Valdez. En fin, ahí viene la historia del Politécnico. Luego llegamos al 56, que es a donde quiero llegar. En el 56 también, los estudiantes hicieron una huelga porque habían presentado en el 55, a fines del 55, presentaron una ley orgánica que la habían construido democráticamente ellos, y la presentaron a las 2 cámaras, a la de diputados y a los senadores, y llegó el 56 y no se atendían. Y aparte de eso, pues había otras demandas: mayor presupuesto, mejores laboratorios, mejores maestros, más espacios, y sobre todo que la situación del internado se había vuelto crítica. Entonces demandaban la aprobación de la ley orgánica y la renuncia del director en aquel tiempo del Politécnico. Se vino la huelga. Fue la primera gran huelga estudiantil, porque fueron más de 100,000 estudiantes que se fueron para aquel tiempo, imagínate lo que era. Sí. Se fueron las normales superiores, las normales rurales, se fue la Escuela Superior de Maestros, la Normal Superior, Chapingo, todas las agriculturas. Entonces fue un gran movimiento. Entonces el gobierno le apostó a ir aislando al movimiento y empezó a hacer negociaciones independientes. Finalmente aisló al Politécnico. La huelga del 56 estalla el 6 de abril del 56. En junio levantan la huelga sin haberle resuelto las demandas principales del movimiento, y únicamente accede el gobierno al cambio de director. Pues la FENET, ya entre la espada y la pared, pues levanta la huelga, y el que llega a sustituir al antiguo director fue Alejo Peralta en junio. Entonces, dentro de las primeras medidas que tomó Alejo Peralta fue cambiar a toda la organización del internado.
sin consulta a los estudiantes, cosa que pues, resultaba para, como estaba la efervescencia, pues una provocación. Entonces vuelven a protestar los estudiantes. Finalmente, el 23 de septiembre, la madrugada del 23 de septiembre, 1,500 soldados ingresan al Politécnico, desalojan a los estudiantes y se acaba ahí la historia de los internados del Politécnico. Nunca más volvieron. Entonces, ese fue uno de los antecedentes importantes de lo que sucedió después, inclusive del 68 también. Bueno, obviamente el movimiento estudiantil del 68 también fue una cosa que es un pilar fundamental. Sí. Ese fue un parteaguas en la historia nuestra. Hablábamos ahorita de nuestra democracia imperfecta que estamos construyéndola, y ese fue un punto muy importante donde los muchachos se rebelaron contra el autoritarismo de Díaz Ordaz, contra la represión, exigieron libertades. Fue un movimiento que, como todos sabemos, involucró a las clases medias, sacudió al país, estaban las vísperas de las Olimpiadas, en fin, un gran movimiento. Y de ahí, pues casi todos los líderes fueron apresados, se fueron a Lecumberri. Después, a fines del 70 en Nuevo León, en Monterrey, viene otro movimiento estudiantil. Se rebelan los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León pidiendo la aprobación de una nueva ley orgánica que le diera mayor participación a los estudiantes y a los maestros. Que estaban pidiendo un gobierno paritario, estaban pidiendo que se tomara en cuenta a los maestros, a los estudiantes y a los trabajadores, a los integrantes de la comunidad universitaria para el nombramiento del rector y de los directores de carrera. El gobernador, pues con la mala escuela que tenía de los antecesores acá de los gobernantes, en lugar de escuchar las peticiones de los estudiantes, respondió reduciéndoles el subsidio e imponiéndoles una ley todavía más autoritaria y mucho menos democrática, antidemocrática. Se van a la huelga y en eso llegamos acá a la Ciudad de México en junio del 71. Los estudiantes de la Universidad del Politécnico convocan a una movilización en apoyo al movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hay que también decir que estábamos hablando 70-71. Luis Echeverría Álvarez había empezado su régimen en el 1970. El 1 de diciembre del 70, o sea, estaba recién inaugurado el régimen de Luis Echeverría. Y él, haciendo un guiño a la izquierda, prometió una apertura democrática, prometió que se iban a tomar en cuenta opiniones de los sectores obrero, campesino, las clases medias, que todo el mundo iba a tener participación en su gobierno. Y para demostrar que él venía con esas intenciones, ordena la liberación de los presos políticos del 68. Entre ellos José Revueltas, Heriberto Castillo, Pablo Gómez, El Pino Martínez de aquí. Sí. Todos ellos salieron. Por cierto que Eberto no quería salir. Eberto dijo, a fuerzas me trajeron y a fuerzas me van a sacar, porque yo no me voy a ir hasta que salgan todos. No me quiero ir yo primero. Yo seré el último que salga. Finalmente salió Eberto y fue de los que lanzaron las advertencias a la comunidad estudiantil para que no se hiciera la marcha. Porque él decía, y no se equivocó, que no había las condiciones y que seguramente iba a haber represión. Decíamos, el régimen de Echeverría inicia bajo la sombra del 68, de los muertos del 68, de la culpabilidad manifiesta que la opinión pública decía que tenía él junto con Gustavo Díaz Ordaz. Entonces le urgía legitimarse y para tal efecto lanza lo de la apertura democrática, que a muchos, a mí inclusive, incluido yo, me pareció bueno.
me pareció, ganó simpatías conmigo y con muchos jóvenes. Pensamos que sí que iba a ser un régimen diferente, ¿no? Y el régimen que hizo, pues ya todo el mundo lo conocemos. Eberto, Revueltas, todos ellos nos decían, no vayan a la manifestación, va a haber represión, no están dadas las condiciones. Alfonso Martínez Domínguez, que era el regente de la ciudad y que finalmente fue el chivo expiatorio de todo esto, en una entrevista que se la recomiendo, hay una entrevista que le hizo Eberto Castillo en el 79 a Alfonso Martínez Domínguez, ya después de que había sido gobernador de Nuevo León. Y en esa entrevista, Alfonso Martínez le dice que él le advertía al presidente, le decía, no hay que reprimirlos, hay que mandar policía, pero para que los cuiden, para que no vaya a haber desmanes. No tiene que... Pero dice que Echeverría le dijo, no, Alfonso, la izquierda me está tanteando, quieren ver hasta dónde pueden llegar conmigo y les voy a dar un escarmiento. Entonces desde ahí viene fue una acción totalmente concertada, porque no solamente intervino el ejército, no solamente intervinieron los granaderos, sino los halcones, que por eso se llama el halconazo. Los halcones eran gente vestida de civil. Eran grupos paramilitares, hubo un coronel, Manuel Díaz Escobar, un militar que se encargó desde antes, inclusive del 68. Ya hay muchas evidencias y sospechas que los francotiradores del 68 que dispararon contra el ejército eran de los halcones, del mismo grupo. A ellos, en la película Roma de Cuarón. Sí, le dije al Paco. Ajá. Ahí salen cuando están buscando la ropa para la embarazada, sí, y se arma la rebatinga y la corredera. Eso que sale ahí, eso es una imagen que recuerda de lo que sucedió el 10 de junio, ¿no? Y el muchacho que embaraza, que después pasa desfilando, era halcón. Era halcón. Ahora, ¿quiénes eran los halcones? Los halcones los reclutaban de exmilitares, se iban a los barrios marginados de la ciudad, a las pandillas, sí, y les ofrecían. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, Paco, yo trabajaba en la reforma agraria, ganaba 1,200 pesos mensuales, era lo que a mí me pagaban, y a los halcones les pagaban 500 pesos a la semana, entonces eran 2,000 pesos. O sea, era un salario, un buen sueldo. Sí. Y estaban adscritos al departamento del Distrito Federal, a servicios generales del departamento del Distrito Federal. Y los halcones atacaban tanto a la población civil como al ejército, a que sí, ellos iban a crear desorden, ¿no? Iban a crear desorden y sobre todo a los movimientos estudiantiles, a los movimientos sociales que venían surgiendo. Con eso eran los que, pues era su función, sí, atacarlos. ¿Tú fuiste a la marcha? No, fíjate que yo fui el 72, el 71 nos pusimos de acuerdo para irnos. Yo vivía en una casa de asistencia en la colonia Roma, en la calle de Tonalá, y nos pusimos de acuerdo, y algunos de los compañeros que habían comprometido a pasar por nosotros no llegaron, y la verdad nos dio miedo, no fuimos. El 72 fuimos, detuvieron a uno de nuestros amigos, lo tuvieron desaparecido tres días, pues lo soltaron todo como Santo Cristo, porque lo agarraron porque andaba tomando fotografías. Y eso era lo más penado, ¿no? Era los fotógrafos, sí, a los para que no quedara constancia. Para que no quedara constancia. Bueno. El doctor Peñuelas me dijo que sí fue. El día porque les comenté que íbamos a tener plática contigo, que saltó una barda. Es que mira, quiero hablar de eso. Fue de verdad que fue una ratonera donde por eso te digo que fue una acción totalmente concertada. La marcha sale del casco de Santo Tomás, la calle de Carpio. Vamos a meterle un poquito de imaginación. Imagínense un triángulo, la calle de Carpio por donde salió. Luego estaba lo que hoy es el circuito interior, que se llamaba en aquel tiempo Melchor Ocampo, Instituto Técnico, y luego San Cosme. Ahí se hace un triángulo más o menos. Ahí por San Cosme está la Normal, y adelantito está el Colegio Militar. Todo eso, Colegio Militar, todo Melchor Ocampo, lleno de granaderos, carros del ejército y los halcones. Pero bueno, ¿a qué me quiero referir? La marcha sale por Carpio y toma rumbo a Melchor Ocampo, pero en la Avenida de los Maestros
la Avenida de los Maestros y Melchor Ocampo más o menos son paralelas. Entonces se viene por Avenida de los Maestros. Y como es un triángulo, se viene haciendo más cortas se ahí. Se viene acercando a un vértice ahí. Sí. Entonces, hay callecitas de ahí de la colonia, la Santa María de la Ribera, que contada de San Cosme hacia el casco está Amado Nervo, Sor Juana Inés de la Cruz, José María Alzate, y hay otra que no me acuerdo ahorita. O sea, son 4 cuadritas. Y nada más entre Melchor Ocampo y la Avenida de los Maestros hay una callecita chiquita que se llama Lauro Aguirre. Entonces eran 2 cuadras nada más, pero cortitas. Las que le quedaban a la marcha que venía, y al lado derecho le quedaba la barda de la escuela, Okay. de la normal. Okay. Una barda de más de 2 metros. Y al lado izquierdo pues estaban esas callecitas. Entonces por ahí se apostaron antes de llegar a San Cosme, ahí fueron las primeros enfrentamientos, por ahí entraron los halcones, pero fueron repelidos porque todavía no llegaban con armas. Iban nada más con las varas de bambú y con palos, ¿no? Pero los estudiantes pues también traían ¿con qué? Y los rechazaron, pero donde ya no pudieron fue cuando empieza pues ya, los granaderos se abrían para que pasaran, y cuando lo rechazaron regresaban, pero ya cuando regresaron a abastecerse, a cambiar las varas por armas. Entonces ahí es donde empieza ya la represión. Hablábamos de los fotógrafos, y que era muy penado y perseguido el que tomaba fotografías. Hay 2 fotógrafos que gracias a ellos quedó la historia y la constancia. Uno se llama, déjame ver si me acuerdo de los nombres, se llama Armando Lenín Salgado. Googleenlos, al que le interese. Y el otro se llama Enrique Bordes. Ellos dejaron documentada, y ahorita fotografías de ellos creo que fue Eberto Castillo, narra, cuando se refiere a este asunto, porque también sufrió persecución, porque acaba de salir Eberto. Sí. Creo que tenía 1 día o 2 de que había salido. Y lo vigilaban en su casa. Finalmente, no solamente lo vigilaron, lo estuvieron hostigando. Un día tocan a su casa y le dice que el secretario de Gobernación quiere platicar con él. Y dice que lo llevan. Moya Palencia era el secretario de Gobernación. Cuando llega, están muchos cientos de fotografías en el escritorio de Moya. Y le dice, mire, Berto, esto fue lo que pasó. No fue un choque entre estudiantes de grupos contrarios. Pero de esto ya no se va a hablar más. Se lo digo para que usted esté enterado. Entonces, voy regresando a qué fue lo que sucedió ese día. Sale la marcha, está la represión. Cuenta Alfonso Martínez Domínguez que el día de la marcha ellos estaban en Los Pinos en una reunión con el presidente de la República. Estaba Leandro Rovirosa Guade, estaba Jan González, estaba él, estaba Echeverría, el presidente, y creo que estaba Sánchez Vite, creo que era el procurador de la República en aquel tiempo. Dice que el presidente se levantaba a contestar un teléfono y que pues él oían de que no haya fotografías, levántenlos. Si tenemos heridos, llévenselos al campo militar número 1. Y regresaba, dice, y no nos decía nada de lo que estaba pasando. Seguíamos con la reunión. Terminada la reunión, porque estaban viendo en la reunión problemática de la introducción de agua a la Ciudad de México. Por eso estaba Leandro Rovirosa Guade, que era el secretario de Recursos Hidráulicos en aquel tiempo. Dice que terminando la reunión le dijo, Alfonso, necesito que se vaya usted, convoque a una conferencia de prensa. Hubo un enfrentamiento entre estudiantes, grupos contrarios de estudiantes, hay muertos, pues esa es la versión. Fueron grupos estudiantes los que provocaron este desorden. Pues obviamente pues el tiempo y los mismos, la dinámica de los acontecimientos pues ha venido dándolos un poquito a la verdad, aclarando. Sí.
Martínez Domínguez dice que después, a los días, a la semana más o menos, vuelve a tener contacto con el presidente de la República y dice que lo toma de la cara, le voltea la cara y le dice: Alfonso, vaya usted a su casa, reúna a sus hijos y a su mujer y dígales usted que por el bien de la República y a petición del presidente de la República, que es su amigo, renuncie usted al puesto de regente de la Ciudad de México. Así le dice, le hace un servicio al país y le sirve al presidente de la República. Entonces, a su mecha. Más o menos así se dieron los acontecimientos. Okay. ¿Cuántos muertos? Muertos, todavía hay la duda, pero se habla de alrededor de más de 120 muertos y desaparecidos, pues muchos desaparecidos. Hay testimonios muy dolientes, muy crudos de algunos sobrevivientes. Yo me acuerdo de una muchacha que platica que iba con un compañero de ella de ciencias biológicas. Cuando empieza la balacera, dice que iban tomados de la mano corriendo y de repente ella siente un tirón y si se suelta y se cae también ella, se levanta y va ve que su compañero está muerto. Entonces, y dice que no solamente terminó ahí, sino fue un lío para recuperar el cadáver. Dice: yo vivía por la calzada de Tlalpan, llegué a mi casa como a las 11 de la noche, nos regresamos, ya no me acuerdo dónde dijo, pero era por acá, por el norte, donde vivía la familia de su compañero, a avisarles que lo habían matado. Luego fue un viacrucis para que les entregaran. Y el terror, ya me imagino, ¿no?, entre los estudiantes. ¿Y para volver a clases? No, ¿Iban bueno, con miedo? ¿Tú cómo? Pues sí, imagínate, ahí, me acuerdo, de eso sí me acuerdo de las consignas, el no que no, sí que sí, ya volvimos a salir, porque no se había vuelto a salir después del 68, había miedo, no se había hecho ninguna otra manifestación, no se había vuelto a reunirse los politécnicos ni los universitarios, ningún grupo estudiantil se había vuelto a manifestar. Entonces, en esa manifestación de junio, ese era el corillo, era no que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Okay. Sí. ¿Y la impunidad quedó, no? Pues tan quedó que, fíjate, hace poco todavía, bueno, no tampoco, el 2019 creo que se le hizo el juicio a Luis Echeverría y lo exoneraron. Lo exoneraron, sí, bueno, no lo exoneraron, según lo que yo leí, lo declararon, lo querían juzgar por genocidio. Por genocidio, sí. Y lo declararon como asesinato, pero que ya había prescrito. Entonces... Sí, pues la impunidad de todas maneras lo alcanzó. Exactamente. Entonces la justicia finalmente... Por eso digo que es muy importante que lo estemos rememorando, sí, porque no tiene por qué olvidarse mientras no llegue la justicia. Sí. No. Fueron regímenes totalmente represivos que en esa época tuvimos, yo creo, una economía más o menos estable, pero una total ausencia de libertad. Bueno, precisamente cuando toma posesión, toma protesta Díaz Ordaz, veníamos del desarrollo estabilizador de Ruiz Cortines y López Mateos, y que se habían iniciado con Alemán, Miguel Alemán. Sí. Entonces veníamos en eso, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí, Paco? Lo importante es, y hacia allá quiero llamar la atención, es cómo hemos venido transitando, como inicié esta charla, para la construcción de nuestra democracia. Hicimos una revolución, hicieron nuestros antepasados una revolución que le costó al país 10 millones de vidas para exigir el sufragio efectivo. Y fíjate en dónde estamos todavía. No me quiero referir a lo que acaba de pasar aquí en Ahome, pero pues estamos construyendo la democracia todavía. Sí, tenemos una democracia muy imperfecta aún. Sí. Tenemos que seguir luchando y trabajando para que se respete el voto. Sí. Para que Y el otro día, sobre eso precisamente, o sea, yo creo que la democracia es una lucha que no se acaba. No es como decir, ya terminé mi tarea y ya. Y es importante porque el otro día, la semana pasada, estaba viendo una entrevista, un programa, una mesa de análisis que estaba precisamente el Alzheimer hace su labor.
estaban 3 analistas muy buenos, hombre, que, bueno, ahorita me voy a acordar. Estaba una mujer, estaban hablando no lo pensé antes de venir de decir, me voy a acordar quiénes eran. Hablando sobre el 78. No, sobre el 71, ajá, sobre el halconazo. Ajá. Y decían precisamente eso. No me acuerdo si era Paco Ignacio Taibo, pero no estoy seguro. Pero eran de esa calaña, de ese tipo de personas. Sí, porque Paco también anduvo ahí. Bueno, ajá, gente confiable, sí, gente que estuvo, que vivió. Si no era Paco Ignacio, eran de la misma bolita y de la misma confiabilidad en sus dichos. Entonces decían ellos precisamente esta cuestión de que no podemos descuidarnos en cuanto a la democracia, porque no es como decir, ya avanzamos y ya llegamos y ya vamos a tomar el sol. Sí, vamos a hacer Noruega, vamos a hacer exactamente. Finlandia. En cualquier momento esto puede revertirse y en cualquier descuido que la ciudadanía tenga y podemos retroceder en los avances que hemos tenido. Entonces, básicamente era el mensaje que dejaban ellos. No quisiera dejar de mencionar lo siguiente, Paco. ¿Qué fue lo que sucedió después? Ahorita me hiciste la pregunta. ¿Qué pasó después del 10 de junio? Pues lo que sucede es que muchos jóvenes, otra vez, desencantados, sí, y habiéndole perdido toda la credibilidad a Echeverría, a la guerrilla, se fueron a la guerrilla, sí, y empezó la guerra sucia. Sí. Ahorita que hablo de la guerra sucia, me voy a permitir hacer una recomendación. Busquen una plataforma que se llama Filmin Latín. Film, de película. Sí. Dentro. De dentro. Latín, en latín. O sea, películas en latín. Sí. Busquen una película que es documental. Se llama Flor en Otomí. Es la historia de una muchachita, hija de un refugiado español y una madre rusa que se crió entre México y Estados Unidos. Era políglota la niña, era alumna del Colegio Madrid, en la Ciudad de México, y él, 73, decide irse a la guerrilla cuando tenía 17 años. Se va a la guerrilla ella y se va a una casa de seguridad, de entrenamiento que tenía el Frente de Liberación Nacional, que después fue la agrupación de Marcos, sí, pero en aquel tiempo Marcos todavía no pintaba, por supuesto. Tenían una casa en Nopala de Sor Juana Inés. Nopala de Sor Juana Inés es un pueblito que está por el rumbo de Huastepec. Es Estado de México, pero está allá con Morelos, atrás del Teposteco. Por ahí está el pueblito. Ahí se va ella, se recluye ahí, empiezan las labores de adoctrinamiento. Ella llega en noviembre, me parece, ahí a la casa. Por enero, febrero, agarran a unos integrantes de este grupo subversivo en Monterrey y los hacen cantar, y ellos denuncian, pues, dicen que allá en Nopala hay una casa de seguridad. En la noche asaltan la casa de seguridad y ahí matan a esta muchachita. Entonces, la guerra sucia. Hay cosas tremendas de la guerra sucia. Hay otro que se llama Trazando a Leida, que es la historia de dos muchachos, dos niños, que estaban muy chiquitos, ellos, hijos de guerrilleros. Llega el ejército, toman su casa, la balean, el niño sale herido, se lo llevan al hospital, y del hospital, una vez curado, se va a un albergue, a una casa hogar, y de ahí hay una adopción y se pierde el niño. La muchachita queda a cargo de unas familias amigas de sus padres. Y 29 años después ella se da la tarea de buscar a su hermano. Lo encuentra en Estados Unidos, en Washington, D.C., y cuando lo encuentra, el muchacho no quiere hablar con ella. Le dice que no tiene ningún derecho a ir a cambiarle la vida, ¿no? Pero a fuerza la muchacha de convencimiento lo convence de que se junten. Están muy crudas las cosas. Muy bien. Eso fue lo que nos trajo después el movimiento del 10 de junio. Y todo lo que venía atrás. Y todo lo que viene atrás. Y todo lo que pasó después. Claro. Que seguimos teniendo Ayotzinapa, y seguimos teniendo Aguas Blancas, y tuvimos Atenco. Todo eso. Y los fraudes electorales. Sí. Entonces, por eso
El Por llamado eso no es- debemos descuidarnos y de debemos ninguna de saber que esta lucha no se acaba. O sea, que la democracia es a seguirle talachando. Hay que seguir. Y que podemos tener avances, podemos tener retrocesos. Es que así es esto, todos los movimientos sociales así son. Flujos, reflujos, avances, Sí, retrocesos, luces, sombras. Y así se va construyendo la historia. Muy bien, mi estimado Iván. Vamos a terminar este programa porque ya me están amenazando. Tengo unos patrones. ¿Te acuerdas que te decía yo que llega el momento en que los hijos lo regañan a uno? ¿Dónde he oído eso? No, te agradezco mucho, mi estimado Ojalá Iván. que les haya servido algo y que les haya resultado ameno esto que Ojalá y que le platicamos. escuchen los jóvenes, que sepan, que tengan la acuciosidad de leer, de investigar, porque nuestra historia es muy bonita y bueno, es muy bonito conocer de dónde venimos, ¿no? Ahí mismo en esa plataforma, perdona, Sí. en la Latin Film, Filmin Latin, perdón. Hay también un documental, ese está largo, dura más de la hora, que se llama Halcones, Terrorismo de Estado. Okay. Y ahí está bien documentado todo eso, se lo recomiendo. Halcones, Terrorismo de Estado. Perfecto. Y decía, es importante saber todo eso para poder valorar el sitio donde estamos ahorita. Claro. O sea, Lo que porque tenemos. exactamente. O sea, mal que bien hemos avanzado. Sí, Tenemos libertades con las que pueden ahorita, digo, no es venir a ensalzar nada. Simplemente ni lo que se tiene ahorita es gracia de ahorita, es gracia de es muy todos los importante vienen lo que atrás. estás diciendo, yo lo puntualizo mucho. Vean lo que estamos viviendo ahorita, los cambios que estamos generando, que se están generando, los cambios que la sociedad ha ido consiguiendo y últimamente lo hemos hecho de la manera más hermosa, que es por la vía pacífica. Por la vía pacífica. Todo esto que estamos platicando, fíjense lo que costó para dar 2, 3 pasitos. Ahorita por la vía pacífica hemos avanzado. Y bastante Y hemos con avanzado. avances, retrocesos, pero pacíficamente. Claro, eso es lo más importante. Muy bien. Por la vía pacífica. Muy bien, mi estimado. Pues eso es lo que tenemos que cuidar. Eso No es lo que permitir tenemos que Que regresen esos exactamente. regímenes dictatoriales y Sean del represivos. partido que sean, o Sí, sea, sí, de sí, no. donde sean, porque... Sin color. no, exactamente. Sin color. Exactamente. Los derechos de los ciudadanos no deben de tener ningún color. Ningún color partidista. Muy bien, mi estimado Iván, te agradezco mucho, como siempre, Al ya contrario, sabes. al contrario. Eres aquí parte del equipo ya Muchas gracias. y esperamos seguir continuar con este tipo de pláticas. Muchas gracias. Tenemos una de César Vallejo pendiente, Sí. pero esa va a ser más adelante. Más adelantito. Muchas gracias a Robert, muchas gracias al Pacorrón. Gracias, Y equipazo. Eso mero, y recuerden dar like y suscribirse y nos vemos en 8 días.